Cuando desapareces de la vida de una mujer y dejas de buscarla por completo, algo cambia en su mente de una forma que pocas veces admite. Al principio parece tranquila, incluso indiferente. Actúa como si tu ausencia no tuviera importancia, como si pudiera continuar su vida sin sentir absolutamente nada. Pero la realidad psicológica es muy distinta. Porque un hombre que deja de perseguir rompe el patrón emocional al que ella estaba acostumbrada. Y cuando ese patrón se rompe, comienza un proceso silencioso dentro de ella que transforma por completo la manera en que te percibe. Al inicio, ella cree que todo es un juego. Piensa que estás intentando llamar su atención, que tu silencio es una estrategia temporal para provocar una reacción emocional. Su ego la convence de que tarde o temprano volverás a escribirle, que no soportarás demasiado tiempo sin buscarla. En su mente todavía siente que tiene influencia sobre ti. Cree que solo estás esperando una señal para regresar. Por eso, durante los primeros días, puede mostrarse más fría de lo normal. Tal vez responda poco, tal vez publique cosas en redes sociales aparentando felicidad o indiferencia. No porque realmente no le afecte tu distancia, sino porque está intentando medir tu resistencia emocional. Quiere comprobar si tu silencio es auténtico o simplemente una maniobra emocional para conseguir atención. Pero ocurre algo inesperado para ella. Los días pasan y tú no vuelves. No reaccionas a sus historias. No buscas excusas para hablarle. No intentas explicar nada. Y poco a poco su seguridad empieza a romperse. La primera grieta aparece en forma de duda. Empieza a preguntarse qué está ocurriendo contigo. Ya no está tan segura de que sea un simple juego. Y cuando una mujer deja de sentirse completamente segura del control emocional que tenía, su mente comienza a trabajar sin descanso. Entonces empieza a revisar conversaciones antiguas. Recuerda detalles pequeños que antes ignoraba. Analiza tus últimas palabras, tus cambios de actitud, tus silencios pasados. Intenta descubrir el momento exacto en que algo cambió entre ustedes. La mente humana no tolera los vacíos de información. Cuando no obtiene respuestas claras, crea historias para llenar el silencio. Y la mayoría de esas historias nacen desde la emoción. Ella empieza a pensar que quizás te cansaste. Tal vez perdiste el interés. Tal vez conociste a alguien más. Tal vez simplemente entendiste que merecías algo diferente. Y sin darse cuenta, comienza a sentir la misma inseguridad que antes podías sentir tú. Lo que antes parecía indiferencia ahora se convierte en incomodidad emocional. Porque cuando un hombre deja de validar constantemente a una mujer, ella empieza a cuestionar su propio impacto sobre él. Ese es el momento donde el silencio empieza a volverse poderoso. Muchos hombres arruinan este proceso porque sienten ansiedad y vuelven demasiado pronto. Intentan aclarar las cosas, explicar sus emociones o buscar una reacción. Pero cada vez que haces eso, confirmas la idea de que sigues dependiendo emocionalmente de ella. El hombre que comprende el verdadero valor del silencio entiende algo importante. No necesita perseguir para demostrar amor, interés o valor personal. Mientras tú permaneces tranquilo, ella continúa buscando respuestas dentro de su cabeza. Y cuanto más busca respuestas, más piensa en ti. Después llega otra etapa aún más intensa. La confusión. Porque ahora ella ya no solo se pregunta qué pasó entre ustedes. Empieza a preguntarse qué pasó contigo. No entiende cómo un hombre que antes mostraba tanto interés puede guardar tanto silencio sin reaccionar emocionalmente. Eso rompe por completo su marco mental. La mayoría de las personas mide el interés según la atención que recibe. Si alguien insiste, busca y persigue, se asume que todavía está emocionalmente atrapado. Pero cuando desapareces con calma, sin enojo, sin drama y sin necesidad de demostrar nada, transmites algo mucho más fuerte. Transmites autocontrol. Y el autocontrol es una de las cualidades más difíciles de ignorar. Ella empieza a sentir que ya no puede influir emocionalmente sobre ti como antes. Y esa sensación la descoloca profundamente. Porque ya no sabes si te alejaste porque dejaste de sentir algo, o porque finalmente aprendiste a no depender de ella. Ambas posibilidades le generan ansiedad. En esta etapa pueden aparecer las primeras provocaciones indirectas. Publicaciones en redes sociales, frases con doble intención, intentos de mostrar felicidad exagerada o incluso insinuaciones sobre otras personas. Pero detrás de todo eso hay una intención emocional muy clara, provocar una reacción en ti. Quiere comprobar si todavía sigues pendiente. Porque mientras reaccionas, todavía siente control.
Pero si permaneces sereno, si no entras en juegos emocionales ni buscas validación, ocurre algo inesperado, su confusión empieza a transformarse en respeto. Y ese respeto nace porque tu silencio demuestra algo que las palabras jamás podrían demostrar. Que ya no estás jugando el mismo juego emocional. Poco a poco ella comienza a observarte en silencio. Tal vez no te escriba, pero mira tus movimientos. Revisa tus redes sociales. Se fija si estás activo, si publicas algo, si pareces tranquilo, si sigues adelante con tu vida. Aunque no lo diga, está intentando descubrir cómo te sientes sin ella. Y aquí sucede algo muy poderoso psicológicamente. Cuanto más tranquilo aparentas estar, más curiosidad despiertas. Porque una mujer puede ignorar fácilmente a un hombre desesperado, insistente o emocionalmente dependiente. Pero le cuesta ignorar a un hombre que parece estar en paz consigo mismo. Esa tranquilidad transmite valor. Empieza entonces a enviarte señales sutiles. Tal vez reaccione a una historia, publique algo relacionado con nostalgia o encuentre excusas pequeñas para aparecer nuevamente en tu radar emocional. Muchos hombres se emocionan demasiado en este punto. Creen que cualquier señal significa reconciliación inmediata. Pero el hombre inteligente entiende que esta etapa no se trata de volver corriendo. Se trata de mantener la misma calma con la que decidió alejarse. Porque mientras ella te observa en silencio, ocurre algo dentro de su mente que cambia por completo tu imagen. Ya no eres el hombre que buscaba atención. Ahora eres el hombre que aprendió a vivir sin necesitar validación constante. Y para una mujer acostumbrada a tener influencia emocional, esa transformación resulta tan atractiva como inquietante. El silencio entonces deja de ser ausencia. Se convierte en presencia emocional. Porque aunque ya no estés hablándole, comienzas a ocupar espacio dentro de su mente de una manera mucho más profunda que antes. Con el paso de las semanas, algo empieza a cambiar de forma más profunda dentro de ella. La curiosidad inicial ya no es suficiente para tranquilizar su mente. Ahora aparece otra sensación mucho más difícil de ignorar, la comparación. Aunque intente distraerse, salir con otras personas o llenar sus días con nuevas conversaciones, inevitablemente empieza a compararte con los demás. No lo hace de manera consciente al principio. Simplemente ocurre. El cerebro humano usa las experiencias pasadas como referencia emocional, y cuando alguien dejó una huella auténtica, cualquier nueva conexión termina siendo medida contra ese recuerdo. Puede conocer hombres más atentos, más insistentes o incluso más atractivos físicamente. Pero si no le generan la misma sensación emocional que tú le transmitías, lo notará rápidamente. Entonces empiezan los pensamientos silenciosos. Él no me entendía como tú. No me siento igual de tranquila. No hay la misma conexión. Y lo más curioso es que muchas de las cosas que antes criticaba en ti ahora empiezan a parecerle valiosas. Tu calma, tu paciencia, tu manera directa de hablar, incluso tu capacidad de mantenerte firme emocionalmente, todo eso comienza a adquirir un nuevo significado en su mente. Porque cuando alguien desaparece con dignidad, el contraste entre lo superficial y lo auténtico se vuelve imposible de ignorar. Aquí ocurre uno de los errores más comunes que cometen muchos hombres. Justo cuando sienten que ella empieza a extrañarlos, regresan impulsivamente buscando aprovechar el momento. Pero al hacerlo, destruyen la fuerza psicológica que el silencio había construido. El hombre sereno no interrumpe el proceso. Entiende que el recuerdo crece precisamente porque no está insistiendo. Mientras ella sigue intentando llenar el vacío, descubre algo incómodo. Cuanto más intenta reemplazarte, más presente te vuelves en su mente. Porque no recuerdas solamente tus palabras. Recuerda cómo la hacía sentir. Y las emociones reales no se reemplazan fácilmente. Después llega la etapa más poderosa de todas, el peso del silencio. Ya no hay juegos. Ya no hay intentos de llamar la atención constantemente. El ruido emocional desaparece. Y en medio de esa quietud, tu ausencia comienza a sentirse completamente real. Es ahí donde el corazón empieza a hablar más fuerte que el ego. La confusión se convierte lentamente en nostalgia. Los recuerdos que había intentado ignorar empiezan a regresar con intensidad inesperada. Tu voz. Tus gestos. Tus bromas. La manera en que la calmabas en momentos difíciles. Tu energía. De repente, las cosas más simples comienzan a recordarle tu presencia. Escucha una canción y piensa en ti. Pasa por un lugar donde estuvieron juntos y siente un vacío extraño.
Le ocurre algo importante y se da cuenta de que ya no tiene a quien contárselo de la misma manera. Y es entonces cuando comprende algo que no esperaba sentir. Tu ausencia pesa. Psicológicamente, esto sucede porque el cerebro crea asociaciones emocionales muy profundas con las personas que generan seguridad y estabilidad. Cuando esa presencia desaparece de forma silenciosa, la mente comienza a valorar lo que antes daba por garantizado. Tu silencio se convierte en un espejo emocional. Y en ese espejo ella empieza a ver claramente lo que perdió. No la estás persiguiendo. No estás intentando convencerla de nada. Pero aún así sigues ocupando espacio dentro de su mente. En este punto, su orgullo comienza a debilitarse. Ya no le interesa tanto aparentar indiferencia. El vacío emocional empieza a sentirse demasiado evidente para ignorarlo. Y por primera vez aparece una idea que antes evitaba aceptar. Tal vez fui yo quien se equivocó. Pero aquí hay algo importante que debes entender. El verdadero propósito del silencio nunca fue hacer que ella te extrañara. El verdadero propósito era que tú aprendieras a recuperar tu paz emocional. Porque cuando un hombre deja de necesitar desesperadamente la validación de alguien, transmite una energía completamente distinta. Y esa energía es imposible de fingir. Es justamente esa independencia emocional la que hace que ella empiece a extrañarte de verdad. No por costumbre. No por ego. Sino porque finalmente entiende el valor de alguien que sabía amar sin perderse a sí mismo. Entonces comienza otra fase. Empieza a buscar tu energía sin admitirlo. Puede revisar tus redes sociales más seguido. Tal vez reaccione discretamente a alguna publicación. Quizás pregunte por ti a amigos en común o encuentre pequeñas excusas para aparecer nuevamente en tu vida. Pero detrás de cada acción existe la misma necesidad emocional. Volver a sentir tu presencia. No necesariamente porque quiera admitir que te extraña, sino porque la calma que transmitías dejó un vacío difícil de reemplazar. En esta etapa, la curiosidad ya no nace solamente del ego. Ahora se mezcla con vulnerabilidad, arrepentimiento y deseo. Sin embargo, su orgullo todavía lucha por mantenerse fuerte. Por eso muchas veces sus acercamientos serán indirectos. Un mensaje aparentemente casual. Un emoji. Una reacción inesperada. Una conversación trivial que en realidad esconde algo más profundo. Está intentando comprobar si todavía existe acceso emocional hacia ti. Muchos hombres se emocionan demasiado aquí y caen inmediatamente en la necesidad de recuperarla. Pero el hombre consciente entiende que esta etapa solo representa un cambio en la dinámica emocional. Ahora ella es quien busca señales. Y tu tarea no es correr hacia ella, sino mantener la misma energía serena con la que decidiste alejarte. Si respondes, lo haces desde la tranquilidad, no desde la ansiedad. Si desaparece otra vez, mantienes tu paz. Porque lo que realmente la atrae ahora no es lo que haces. Es lo que representas. Representas a un hombre que aprendió a controlar sus emociones en lugar de dejarse dominar por ellas. Y mientras ella intenta volver a conectar contigo emocionalmente, empieza a darse cuenta de algo que jamás imaginó. Ya no sabe cómo influir sobre ti. Ese descubrimiento rompe lentamente la imagen que tenía de la relación. Porque antes sentía que podía anticipar tus reacciones, controlar la dinámica emocional o asumir que siempre estarías ahí. Ahora ya no. Y justamente esa incertidumbre es lo que despierta un interés mucho más profundo. Porque las personas valoran de verdad aquello que sienten que pueden perder. Con el tiempo, su mente entra en otra fase silenciosa, la autojustificación emocional. Empieza a crear explicaciones internas para entender por qué sigues presente en sus pensamientos. Se dice cosas como: solo me preocupa saber cómo está. Quizás podríamos hablar como amigos. No quiero terminar mal con él. Pero en el fondo sabe que esas frases esconden algo más intenso. La aceptación de que tu silencio realmente la afectó. Empieza a reinterpretar toda la historia entre ustedes. Lo que antes veía como distancia emocional ahora parece madurez. Lo que antes confundía con frialdad ahora parece autocontrol. Y sin darse cuenta, comienza a admirarte de una forma diferente. Ya no eres simplemente el hombre que la buscaba. Ahora eres el hombre que la hizo pensar, incluso sin decir una sola palabra. Llega un momento en el que su mente ya no puede seguir ignorando lo evidente. Las excusas emocionales dejan de funcionar y aparece una sensación mucho más profunda y difícil de esconder,
la culpa. Empieza a recordar situaciones concretas donde pudo actuar de otra manera. Conversaciones donde tal vez fue demasiado fría. Momentos donde no valoró tu presencia. Instantes en los que creyó que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara. Y poco a poco, la narrativa cambia por completo dentro de su cabeza. Antes pensaba en tus errores. Ahora empieza a pensar en los suyos. Ese cambio psicológico es enorme. Porque cuando una persona reconoce internamente que perdió algo valioso, nace automáticamente el deseo de reparar la pérdida. Por eso la nostalgia se vuelve mucho más intensa. Ya no extraña solo tu compañía. Extraña cómo se sentía contigo. La tranquilidad que transmitías. La sensación de estabilidad emocional. La forma en que lograbas darle calma incluso en momentos difíciles. Y entonces entiende algo doloroso. No ha encontrado esa energía en nadie más. Puede haber conocido otras personas, puede haber intentado distraerse o llenar el vacío emocional con nuevas experiencias, pero ninguna logra despertar lo mismo que despertabas tú. Tu recuerdo deja de ser superficial. Se convierte en referencia emocional. Empieza incluso a justificarte frente a otras personas. Tal vez diga frases como: él en realidad era un buen hombre. No supe valorar ciertas cosas. Creo que sí le hice daño. Pero detrás de esas palabras hay una confesión silenciosa. Está empezando a aceptar que te perdió por no entender tu valor a tiempo. Psicológicamente, esta es una de las etapas más vulnerables para ella. Porque cuando la mente conecta la pérdida con el arrepentimiento, el orgullo comienza a derrumbarse. Y ahí pueden ocurrir muchas cosas. Tal vez te escriba. Tal vez encuentre cualquier excusa para acercarse. Tal vez empiece a observarte todavía más intensamente. Pero la diferencia ahora es importante. El contacto ya no nace del ego ni de la necesidad de controlar la situación. Nace de la culpa, la nostalgia y el deseo genuino de recuperar algo que siente que dejó escapar. Sin embargo, el hombre sereno comprende algo fundamental. El arrepentimiento verdadero no necesita presión. No necesitas exigir disculpas. No necesitas demostrar que tenías razón. No necesitas buscar venganza emocional. Tu cambio interior ya habló por ti. Tu calma, tu crecimiento y tu silencio fueron suficientes para obligarla a mirar dentro de sí misma. Y cuando una mujer mezcla nostalgia con culpa, deja de verte como alguien común. Empieza a verte como el hombre que realmente dejó una marca en su vida. Pero después llega la última etapa. La aceptación. Y curiosamente, es la más silenciosa de todas. No hay grandes escenas dramáticas. No siempre hay lágrimas. A veces ni siquiera hay palabras. Solo existe un reconocimiento profundo dentro de ella. Te perdió. Lo comprende cuando intenta acercarse y siente que tu energía cambió. Cuando nota que tus respuestas son tranquilas, maduras, pero emocionalmente distantes. Cuando percibe que ya no estás intentando recuperarla ni convencerla de nada. Y en ese instante entiende algo que jamás creyó posible. Realmente la soltaste. Ya no se trata de orgullo. Ya no se trata de quién ganó. Se trata de una lección emocional. Empieza entonces a respetarte de verdad. Aunque no lo diga directamente, entiende que tu silencio nunca fue un castigo. Fue amor propio. Comprende que no desapareciste para manipularla, sino para proteger tu paz mental y emocional. Y eso duele más que cualquier discusión. Porque una mujer emocionalmente consciente puede olvidar muchas cosas, pero rara vez olvida a un hombre que supo irse con dignidad. La ironía es que muchas veces el momento en que más te valora coincide exactamente con el momento en que ya no puede tenerte de la misma manera. Ahí descubre que tu calma nunca fue debilidad. Era madurez. Tu distancia no era indiferencia. Era crecimiento. Y tu silencio no era vacío. Era fuerza emocional. El hombre sereno no celebra esta situación como una victoria. No necesita demostrar superioridad ni alimentar el ego. Simplemente continúa su camino con más claridad y más paz interior. Porque finalmente entendió algo que cambia por completo la vida de un hombre. Cuando eliges tu paz por encima de la necesidad de ser validado, no pierdes nada importante. Te recuperas a ti mismo. Y mientras ella aprende lo que perdió, tú descubres lo que realmente ganaste. Libertad emocional. Claridad mental. Respeto propio.
Cuando dejas de contactar a una mujer desde la serenidad y no desde el orgullo, el silencio deja de ser una táctica. Se convierte en un mensaje poderoso. Ya no necesito perseguir para sentirme valioso. Ese es el punto exacto donde todo cambia. Porque las palabras pueden convencer por un momento, pero la energía transforma la percepción para siempre. Ella pasará por muchas fases: negación, duda, curiosidad, comparación, nostalgia, culpa y aceptación. Y probablemente creerá que tú cambiaste. Pero la verdad es diferente. Simplemente volviste a ser el hombre que eras antes de perderte intentando agradar demasiado. Tu distancia no fue castigo. Fue una corrección emocional. Le enseñaste, sin necesidad de discutir, que un hombre que se respeta a sí mismo jamás necesita perseguir amor para demostrar su valor. Y ahí está tu verdadero poder. No en hacer que vuelva, sino en convertirte en alguien que ya no necesita que nadie vuelva para sentirse completo.